En estos días alguien me preguntaba que yo qué aspiraba y por qué me reunía tanto con tantas personas de agilidad en Latinoamérica. Y yo decía, no es que aspire, es que mi aspiración era poder hacer esto. O sea, estoy llegando a donde quería llegar. Aquí estoy con Lucho Mulato, conversando yo desde Trópico, aquí en Envigado, Antioquia, Medellín, y Lucho por allá desde las tierras del sur, desde Argentina. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, no, pues aquí muy contento y bueno, emocionado también de compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de cultura y de cultura ágil, y vamos a hacerlo sin filtro. Esta me tiene muy emocionado esta conversación. Amigo, ¿qué es cultura? Bueno, ¿qué es cultura para ti, Luis? ¿Qué? Bueno, te cuento que primero quisiera hacer un disclaimer porque en estos temas que nos estamos metiendo los agilistas como temas de cultura y transformación, a mí me gusta hacer un disclaimer de humildad, de no creerme poseedor de la verdad y mucho menos de pensar que eso que nosotros trabajamos hoy sea como un absoluto, porque hay gente que lleva muchos años trabajando en cultura y me gusta honrar eso, honrar la gente que ha venido trabajando esto y no querer tomarse palabras de otro. Entonces, en lo posible voy a tratar de citarte la fuente y si no la tengo después te cuento. Eh, pero encontré una definición de cultura que a mí me gusta mucho y es que es la forma, hay varias que he encontrado. Una es una cortita, es la forma en la que la gente se comporta cuando nadie la está viendo. ¿Sí? Esa es Chévere. una sencilla. Podemos ir navegando sobre definiciones más técnicas, eh, pero esa ya nos lleva a entender que cuando hablamos de cultura estamos hablando de comportamiento. ¿Sí? Eh, y el comportamiento básicamente tiene como un elemento demasiado importante en las organizaciones porque define la forma en la que las personas viven sus valores. Entonces ahí ya vamos complejizando un poquito la definición. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de el comportamiento de las personas que reflejan los valores, que es como un intangible, algo como que no se ve, un valor ágil como la transparencia o un valor más tradicional como la efectividad, ¿sí? O la eficiencia, se manifiestan en el comportamiento de las personas. Entonces, cultura viene siendo como hay un ejemplo que también encontré que me gusta mucho, es cuando vos pones la mano ante un bombillo y se proyecta tu sombra en la pared, la cultura es la sombra de la mano. ¿Sí me entendés? Es como un intangible, como etéreo, pero que si tú quieres alterar la cultura, pues no puedes cambiarla directamente porque vos no puedes tocar la sombra. La sombra es solo una proyección en la pared. Si tú quieres cambiar la sombra, tienes que mover la mano. Tienes que cambiar la forma en la que está, si más cerca o más lejos del bombillo o de la fuente de luz. Bueno, lo mismo pasa con la cultura. Si quieres cambiar una cultura, tenés que pensar en cómo cambiar la estructura de la organización, cómo cambiar los elementos que influencian el comportamiento de las personas. Y ahí vamos llegando a una definición todavía más amplia, que la cultura, digamos que se manifiesta mucho, se percibe mucho en la forma en la que la gente se comporta, pero también en todo el sistema que rodea a la persona, que influencia que tenga ese comportamiento. Te pongo ejemplos. Alguna vez escuché que en los restaurantes de comidas rápidas pintaban las cosas de rojo, ¿sí? Y que había una explicación psicológica alrededor del color, y es que a la gente no le gustaba estar mucho tiempo en espacios con rojo, entonces era para que la gente se fuera rápido. Entonces, claro, es una lógica, no sé si esa teoría sea cierta, pero detrás de eso hay una creencia de, yo lo que necesito es que esto sea rápido, que la gente sea dinámica, que no se me quede sentado toda la mañana tomándose un café, sino que vaya y circule y pueda entrar más gente. Entonces, eso influencia la cultura, porque ahí influenciaste el comportamiento, la cultura de tus clientes, de las personas que se sientan ahí. Pero también de facto terminas influenciando la cultura de los operarios y de las personas que trabajan en el restaurante. Entonces, la cultura está como en todas partes en la organización, en el color de las paredes, en si las sillas son cómodas o no son cómodas, en el tamaño de las oficinas, quién tiene la oficina más grande, quién tiene la ventana,
Todos esos pequeños elementos influencian la forma en la que la gente termina comportándose, que es como una mirada o una forma de percibir la cultura. Pero yo también podría medirla de otras formas. No sé si por ahí te estoy dando luces. Sí, Te sí me veo, estás dando luces. Sí me y estás no dando hemos hablado de luces. agilidad todavía, no nos hemos metido ahí, pero No, no. vamos Sí por me estás ahí. dando luces. Tengo para aportar y confieso a los que nos oigan que la emoción no hice una pregunta básica que tenía que haber hecho. ¿Quién es Luis Mulato y por qué Luis Mulato se atreve a hablar de cultura? Qué pregunta. Bueno, Luis Mulato fue un ingeniero de sistemas, porque yo creo que ya hoy, después de, cuando uno ya se graduó de la universidad, pasa más de 10, 15 años, dice uno, no, esto ya es otra vida si no te sigues dedicando a eso. Yo vengo del mundo de los sistemas. Tengo una combinación bien particular, es que estudié sistemas en universidad pública en Cali, en la del Valle, y luego me fui a hacer la maestría a la universidad más, dirían en Argentina, más cheta de Colombia, que es la Universidad de los Andes. Más En fresa un dirían programa, en México. sí, y fue como todo un cambio de paradigma, porque imagínate pasar de la universidad pública, de las revueltas y de todas estas cosas, a la universidad más, digamos, onerosa en términos de financiación, más costosa, con los mejores profesores, con los mejores recursos, con las mejores áreas de cómputo. Entonces, tengo como un sincretismo muy raro, donde empecé en una ciudad relativamente mediana, luego pasé a la capital, y de ahí, en esa maestría, tuve un punto de quiebre importante, porque yo iba a ser investigador, me gustaba mucho la investigación, y iba a hacer un doctorado en Francia. Por cosas de la vida, eso no salió, pero me permitió irme a trabajar a la industria, que digo, es la experiencia más linda, porque en la industria aprendí el mundo real, cómo se vive la ingeniería de sistemas, digamos, o se vivía, porque hoy en día no tiene nada que ver con lo que nos tocó vivir a nosotros en la generación en la década de los 90 y el 2000, que era más parecido a lo que se vive en otros contextos muy, muy poco humanizados, por decirlo así. Solo por darte un ejemplo, y seguro que a vos también te pasó, clientes que te ponían a trabajar en oficinas sin ventanas por más de 8 horas. Oficinas sin ventanas, y uno dice, wow, es un búnker, ¿sí? Con sillas en mal estado. Me dice, wow, qué fuerte. Y sin embargo, ¿Sabes qué me tocó a eh, mí? Me tocó que todos trasnochábamos y no veíamos el sol. Y había claro, una mujer con hijos que se iba a las 6 en punto de la tarde y todos le hacíamos bullying cuando salía. Yo decía, hoy digo, estábamos locos. O sea, de verdad que locos, estábamos locos. locos. Sí, 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 total, total. Es que esa era la vida. Esa es una buena métrica. Nosotros entrábamos de noche y salíamos de noche. Literal, literal. Había días donde podías literalmente no ver el sol, salvo al mediodía, que si salías a comer afuera. Eso. Entonces, esto es importante, creo que para hablar de cultura, porque justamente a mí me tocó, tuve la fortuna de vivir como la transición del mundo de la tecnología, del mundo tradicional al mundo ágil, y también no solo vivirlo, sino ayudar a empujar a que eso pasara rápido. Entonces, Luis Mulato viene de ahí, del mundo de la tecnología, geek del software, fui programador muchísimos años, me metí hasta las tripas más duras de los modelos computacionales, con la parte teórica, matemática, en la parte investigativa, fan de los lenguajes de programación. Mi tesis fue en un lenguaje de programación múltiple que hacía como 5 paradigmas en un mismo ¿Cuál? lenguaje. Se llama OZ. Después eso migró a una cosa llamada Mozart, un proyecto de Alemania hecho entre varios países. Muy interesante. Entonces, Qué eso a mí chévere. me rompió la cabeza, porque vos programabas en todos los paradigmas al mismo tiempo, en objetos, en estructurado, en lógico y en restricciones, que es uno no tan conocido. Y dado el problema, tenías que resolverlo con el paradigma que mejor te sirviera. Entonces, de ahí vengo yo. Me Okay. volví muy fan de Java en sus primeras versiones, y eso me marcó ya en mi vida empresarial, porque vi una posibilidad muy grande en esa tecnología al poder, para los que no sean de programadores, Java fue un lenguaje de programación, o es un lenguaje de programación que permite ejecutarse en cualquier sistema operativo, en Windows, en Mac, en Unix.
Y eso era una cosa muy rara, muy única. Y bueno, yo me metí en eso muy fuerte desde el de nivel teórico, primeras versiones, y cuando ya empezó a salir el mundo Enterprise en la maestría, fui como de los primeros que empezó a entender cómo era la virtual machine, los contenedores, todo este modelo a nivel de investigación. Me acuerdo que como éramos muy ñoños en los Andes, con dos amigos, ya no teníamos más materias que nos interesaran. Decidimos proponerle a los profesores, queremos estudiar esto. Y era la virtual, el primer contenedor de Java que sacó Sun Microsystem. Y empezar a prototipar sobre esa cosa que era un colador de box, o sea, una cosa terrible. Y sin embargo eso pues nos sirvió para que cuando eso ya explotó en el mundo empresarial, nosotros ya llevamos 1 año, 2 años trabajando y entendiendo cómo funcionaban los contenedores y la virtual machine que soportaban eso. En paralelo con eso, también me volví muy fan de las metodologías de gestión de proyectos, porque cuando sales al mundo real, no solo tienes que programar, si empiezas a liderar equipos, tienes que saber cómo gestionar los equipos, gestionar alguna metodología de construcción, y ese fue mi énfasis en la universidad, construcción de software. Entonces, entender los modelos de construcción de software como RUP fue uno de mis caballitos de batalla por muchos años, el UML. Y luego cuando salió ay, se me fue ahora, el Project Management Institute, el PMI, yo ya me iba a certificar como PMP, y bueno, iba en el camino del lado oscuro, diríamos algunos agilistas ¡No! hoy, ¿no? ¡No! Sí, esa Dale, era dale. mi vida. No, pero siendo que no, no de que me moleste, no, no le diga el lado oscuro, no le diga el lado oscuro. Sí, sí, yo ahí Dale. referencio a un gran colega, Javier Gassaz de España, que Sí, tiene ahí el está. meme del lado oscuro. Pero sí, sí, tienes razón que esas metáforas a veces alejan más que acercar. Sí. Eh, Pero y yo tengo bueno, un artículo, sí, disculpame, pego un poquito los invito a que lean un artículo mío que odio a Maná. Así es, odio a Maná, lo vamos a dejar ahí en la. Y explica lo del lado oscuro. bien. Dale, dale, entonces. Y en esa línea ya venía trabajando en la industria después de haber hecho la maestría y después de, en principio, sabérmelas todas y entender con el ego súper grande del ingeniero, entender cómo hacer buen software y salir a la industria y estrellarme contra una pared, no una, sino 2, 3, 4, 20 veces y entender que el mundo real era otra cosa, que los requerimientos son súper complejos, que hacer productos de calidad es súper costoso porque tienes que ponerle mucha energía, mucho talento, mucho tiempo y que muchas veces los clientes no quieren pagar eso o no pueden pagar eso. Si uno cobrara lo que vale un software de verdad, los clientes, la mayoría de clientes no lo podría pagar. Si las clientes, lo que pagan los clientes muchas veces lo pagan porque tiene bugs, pero es que están pagando porque tenga los bugs, porque si quisieran pagar sin los bugs costaría demasiado dinero. En términos de computacionales, poder garantizar que un producto de software funcione bien es carísimo. Y hay que buscar formas livianas como de mediar con eso. O sea, yo admiro muchísimo a emprendedores como tú, Juan, que han logrado posicionar una empresa de software y por eso me dedico a ayudarles porque los considero mis colegas, mis amigos en un universo paralelo. Yo sé que todavía trabajo en una de esas empresas y trabajo en software porque soy apasionado por el tema. Eh, y también, Juan, anclando un poco con el tema de cultura, porque yo creo que las empresas de software son una ventana al futuro, ¿sí? El mundo del software es un mundo tan dinámico que las culturas organizacionales que se viven ahí son muy distintas a las de cualquier otra empresa. Tal vez lo más parecido que he encontrado son las empresas de marketing, pero tienen un contexto muchas veces tan tóxico con el tema de las entregas y como el tema del resultado tan tóxico que la agilidad ha logrado como que la tecnología no se vaya tan allá, no se vaya como a un lado tan poco humano. Entonces ahí, pues, retomando un poco el hilo, no me voy a PMP y empiezo a buscar mejores formas de gestionar software. Conocí Stream Programming hace muchos años, Hermoso. los primeros libros que salieron de Ken Beck, y veníamos con varios amigos estudiando diciendo, esto suena a poesía, pero quién sabe dónde lo aplicarán, porque acá esto no funciona. Lo que empieza uno a decir siempre cuando arranca con el agilismo y después sale el manifiesto y empiezan a pasar cosas en Latinoamérica. Me entero de una comunidad que se empieza a formar en Argentina. En 2008 hacen la primera conferencia latinoamericana, no pude ir no sé ahora por qué, porque en esa época no priorizaba estas cosas, pero sí nos llamó mucho la atención a varios colegas
Y cuando empezó Scrum ya a salir al mundo, yo fui como uno de los primeros que dijo, oiga, esto está muy bueno, me voy a certificar. Fui a Argentina y fui como de los primeros colombianos que se certificó en Argentina con Alan Simmons, que es uno de los primeros trainers que empezó, digamos, el trainer fundacional de habla hispana del movimiento ágil. Y como que mi historia viene muy marcada por eso. A mí me cambió mi forma de ver el mundo, el empezar a entender desde la tecnología diferentes culturas. ¿Sí? Ok. En Y particular la cultura argentina, que es bien interesante. ¿Por qué? fantástica, es divina la cultura argentina, yo la amo. Eh, ¿cuándo muere una hada y dejas de decodificar para pasar a hacer agilidad? Esa es una pregunta muy buena. Como Cada vez siempre, que cada vez que un programador, y yo lo digo porque yo fui programador, se dedica a Jira y a pegar post y a hacer Inception, muere una hada. Yo tengo esa teoría. cuando yo tengo una teoría que es la teoría de las monedas de intercambio, sí, que la compartimos con Juan Daza, y es que todos tenemos una moneda por la que a usted le pagan, ¿sí? Y mi moneda durante muchos años fue el software. ¿Viste? Invertí en una ingeniería, luego en una maestría, mi moneda era el software. Y llegó un punto donde esa moneda para mí ya no era un punto de crecimiento. Me volví muy especialista en lo que hacía, tan de nicho que ya eso ni me llamaba tanto la atención, ni, Ok, ni me, como que ni me satisfacía en otras dimensiones de la vida. ok, Entonces, como en paralelo también trabajaba el tema de management, emprendimiento y gestión de proyectos, la agilidad se empezó a volver una opción muy atractiva para mí. Y cuando fui a Argentina y empecé a ver, a vislumbrar el futuro que había con las metodologías, y no solo eso, sino de la forma de cambiarle la vida a la gente que vivía en ese contexto donde nosotros estábamos, con un contexto súper poco motivador, que realmente ahí lo que digo es, los programadores somos tan apasionados que aún en condiciones muy malas somos capaces de quedarnos hasta tarde, de darlo todo, porque nos gusta, nos encanta el ver algo que funciona al final, esa sensación de haber corregido todos los bugs y decir, wow, claro, después entendés que es el cerebro que te está bombardeando con esa dopamina todo el tiempo. dopamina. Todo el tiempo es Eh, dopamina. y claro, ahí empezás a ver que eso tampoco es tan saludable y que te empieza a quitar vida, ¿no? Te empieza a quitar el socializar con tus amigos o hacer otras cosas. Siguiéndote con la historia, a mí Argentina me marca mucho porque en Argentina pasa algo muy particular. No es casualidad que a Argentina llegue el agilismo de primero, Juan, porque en todas partes llegaban los libros de Stream Programming. Tú lo pedías en Estados Unidos, te llegaba, ¿sí? Pero allá pasa algo muy particular, o acá, porque es donde vivo ahora, es que tiene una cultura, descubrí algo que se llama ay, ahora se me va el nombre. Es un índice que mide qué tan crítica es la población como ante las injusticias. Es ¿Sí? todo, está en todo. Bueno, y nosotros en Latinoamérica en general tenemos un índice bastante bajo y Argentina tiene un índice muy alto. ¿Sí? Después te busco el estudio. De hecho, lo puse en una conferencia por ahí en el 2014. Y claro, porque acá hay una cultura muy crítica. Acá, desde el taxista hasta la señora que te sirve los tintos o hasta el señor de la guardia, que es como la portería en Colombia, tiene una posición súper crítica con las cosas. Y más en temas académicos. Mis primeros talleres en Argentina fueron súper desafiantes porque todo el mundo te desafiaba, desde el chico que tenía 25 años hasta el mayor que tenía 50, te desafiaban todas sus creencias. Entonces, es una cultura muy crítica y eso hace que el agilismo tenga un terreno muy fértil porque ese nivel de criticidad ayuda a que no te creas todo lo que te dice tu jefe, te lo cuestiones. Y la agilidad, Sí, como promueve tanto la autoorganización, pues es un terreno muy fértil para eso, porque aquí los líderes no pueden ser tan autoritarios, porque la gente cuestiona mucho, ¿sí? La ok, gente no come entero. Y creo que eso es un factor que hizo que acá se generara un caldo de cultivo tan fuerte y no por nada las primeras empresas que empiezan a existir en desarrollo de software ágil, al menos las que yo conozco,
de habla hispana son argentinas y algunas de las más reconocidas, como Ten Pines o Grupo Esfera, que ya llevan más de 10 años en el mercado, son ejemplo no solo de agilidad, sino de modelo de gobernanza, ¿no? Con organizaciones horizontales y con modelos disruptivos de cultura organizacional. Entonces, Chévere, vuelve otra vez ahí chévere. el tema Pero volvemos a la de cultura. salir. Volvemos a la cultura que dijiste que la cultura es la manera como la gente se comporta cuando no la están viendo y que la cultura es como la sombra que proyecta la mano. Me gustó mucho eso. Yo me acabé de regalar un libro que se lo recomiendo, sobre todo a los que sean de Colombia y de Antioquia, que se llama El hilo que teje la vida, de Juan Luis Mejía. Es un tema de la cultura de Antioquia, la cultura paisa, creo que entre 1820 y 1945. ¿Cómo se formó esto aquí? Ayer lo empecé a leer y dijo algo maravilloso, y es, la cultura es el hilo que teje la vida. ¡Wow! O sea, es como cómo se pegan las diferentes cosas de la vida mediante la cultura. Pero vuelve y juega lo que tú dices. Si tú vas y coges el hilo y lo metes fuerte por donde sea, no se va a poder. Es como la sombra. Hay que ir tejiendo poco a poco. Bueno, entonces ya me contaste, tu definición favorita de cultura es esa que me expresaste, ¿cierto? Al menos para empezar la conversación, porque como te digo, cuando hablamos de cultura estamos hablando de los aspectos que influencian el comportamiento de las personas y que también están definidos. Ahí te quisiera mencionar a Caroline Taylor, que es una de las personas que yo más sigo en temas de transformación cultural, que es una de las referentes a nivel mundial en el tema. Ella plantea que hay 3 emisores de mensajes culturales dominantes en una organización, o sea, como muy importantes. O sea, la cultura se percibe a través de ciertos emisores de mensajes y ella define, ella dentro de todos los que puede haber, ya hablamos desde el color de las paredes, te puede hablar de la cultura, hay 3, que son los símbolos, los comportamientos de los líderes y los sistemas y procesos de la organización. Entonces, son elementos que impactan muchísimo en cómo ese comportamiento se da. Entonces, Caroline Taylor ahí habla justamente de comportamiento de los líderes. Definitivamente los líderes son el role model de la organización. Y si un líder, por ejemplo, hace bullying en la empresa, lo normal es que toda la empresa haga bullying, porque, o los que quieran la empresa, porque la cultura está definida por los comportamientos más aceptados o incluso premiados por los líderes de la organización. ¿Sí? O también, como Jürgen Apelo lo planteó, por los comportamientos que más son inhibidos por esos líderes. O sea, si un líder dice, chicos, perdón, bullying aquí no se acepta en la organización, no se acepta y la organización va a dejar de tener esos comportamientos. Entonces, comportamiento de los líderes es fundamental como emisor de mensajes culturales. O sea, todo el tiempo las organizaciones emiten mensajes culturales y el comportamiento de los líderes son uno de los más claves. Por eso, con los años después de trabajar con Scrum en muchas organizaciones y con equipos de desarrollo, decidí enfocarme más en los líderes, porque creo que ahí hay un punto de intervención que no lo sabía en ese momento, pero ahora lo entiendo más, un punto de intervención muy fuerte, y es que si un líder cambia su comportamiento, la agilidad puede entrar más fácil en el ecosistema, ¿sí? Lo pude vivir con varios líderes que tenían actitudes súper déspotas o que eran bastante autoritarios y que empezaron a entender que si cambiaban esos modelos mentales que sostenían esas creencias de que la autoridad se plantea desde la fuerza, empezaban a tener mejores resultados. Y hoy en día yo me sorprendo cuando veo esos mismos líderes que han crecido profesionalmente. Tú me mencionaste a una que escribió en uno de los libros anteriores que me encanta porque yo vi una transformación muy linda en esta persona y en varios líderes muy grandes que algunos están en España. Cuando Luis dije que en un libro anterior es en el ebook de Evolución Digital, hecho por Castor en el 2023, ¿cierto? Para que no se pierdan los que nos están oyendo. Sí. Me dijiste que los símbolos, los comportamientos y los procesos son ¿qué? Son detonadores. Símbolos, comportamiento de los líderes y sistemas y procesos. Son esos 3 grupos. Sistemas y procesos los ¿Y pone como esos 3 son qué? Son detonadores. emisores, puentes de mensajes culturales. Puentes de mensajes culturales. O sea, la cultura de una organización te va llegando como por esas olas, esas ondas que genera la organización, llamémoslo así. No me quiero poner esotérico ahí, pero sí, básicamente son esos mensajes que le llegan a las personas, por ejemplo,
con el comportamiento de sus líderes. Si tú ves que el líder llega tarde a la reunión, pues eso inmediatamente habilita que cualquier otro líder llegue tarde. O que los subalternos, que también son líderes en los equipos, empiezan a llegar tarde a sus reuniones. Entonces, el comportamiento de los líderes es una fuente de mensajes culturales. Te está hablando de cómo nos debemos comportar aquí para ser aceptados. Comprendo. ¿Sí? Una silla con espaldar más alto o un escritorio más grande o una vista de panorámica en la oficina del gerente y el resto en cubículos es un símbolo, ¿o no? Es un símbolo, exacto. Ese sería un símbolo. Yo pongo un ejemplo muy bonito que pasó en pandemia. En pandemia yo conocí algunas empresas que ya empezaron a darse cuenta que vendía el aislamiento y lo primero que hicieron fue mandar a toda la gente a la casa. Le mandaron la silla de la oficina a la casa para que pudieran trabajar y les adecuaron su espacio de trabajo antes de que cerraran que no se pudiera salir a la calle, ¿sí? Y hubo empresas que hicieron lo contrario. Esperaron hasta el último momento porque, uy, ¿cuánto nos vale mandarle las sillas a la gente? ¿Sí? Y eso es un símbolo cultural muy fuerte. Si nosotros nos jactamos de que las personas son el activo más valioso de la empresa y resulta que las personas en pandemia tuvieron que trabajar. Yo pregunto hoy en los talleres, en las charlas, ¿a cuánto les tocó trabajar en la silla del comedor horas y horas en pandemia? Muchas personas les tocó. Entonces, te dice de aspaviento, porque yo creo que estamos locos. Y yo creo que cuando decimos, y esto no es tuyo, esto es heredado, esto es un legado, no te estoy criticando, pero cuando tenemos instalado que es que una persona es un activo, es que desde ahí estamos locos. Es que una persona no es un activo, es una persona. No es un recurso, es una persona, pero tenemos eso como instalado eso aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, me gusta mucho ese... Eso es muy management 2.0, lo llamaríamos, sí. La persona como activo. El 1.0 sería la persona como recurso. Y en el 3.0 hablamos de la persona ya como persona. Sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, me quedo con que las fuentes de mensajes culturales son símbolos, comportamientos, sistema de procesos. Entonces, ¿qué hacemos para ir moviendo la cultura? Sí, pero antes de ir allá, yo te quiero cerrar sistemas y procesos porque hay uno que me llama mucho la atención, que me gusta explicar, y es que sistemas y procesos, ¿qué son? Los sistemas de planificación, de presupuestos, de desempeño, de reconocimiento, de medición, ¿sí? Los sistemas de selección, las estructuras, y sobre todo, la forma en la que se le genera incentivos a las personas a través de compensaciones. Le hace los bonos. Entonces, el principal, ¿y por qué digo esto? Porque ese es uno de los principales movilizadores de comportamiento de las personas, ¿sí? Si a ti te miden por tus entregas individuales, pues a mí no me pongan a trabajar en equipo, porque a mí no me importa lo que el otro haga, ¿sí? Entonces, la mayoría de las organizaciones, lo pongo siempre de ejemplo porque es muy fácil de ver, la mayoría de las organizaciones quieren ser ágiles, quieren tener equipos autoorganizados, pero quieren seguir sosteniendo sistemas que lo que hacen es promover otros valores. Yo no digo que sean buenos o malos, son distintos, pero que hoy ya no son funcionales para lo que quieren, por otro lado, que es tener productos más rápido, de mejor calidad, con iteraciones, con entregas tempranas. Eso ya no es incompatible, ¿sí? No puedes hacerlo. Entonces, hay sistemas que se empiezan a quedar obsoletos y la agilidad, para que funcione, necesita que esos sistemas cambien, ¿sí? Sobre todo los sistemas de incentivos de las personas. En general, prácticamente hoy casi que hablamos de cambiar todos los sistemas, pero si hay uno que influencia muchísimo, es la forma en la que se incentiva o se premia a las personas en las empresas o se mide sus resultados. Pero fíjate que finalmente estamos devolviéndonos a algo ontológico, algo del ser. La gente se comporta y quitemos la agilidad, tecnología, inclusive quitemos empresa. La gente se comporta de acuerdo a lo que lo premian y lo castigan y de acuerdo a lo que se le hace culto en esa sociedad. Es una afirmación que podría ser bastante, que yo no la sostendría en el tiempo, lo que sí te podría decir que es una tendencia. O sea, hay una tendencia a hacerlo porque también está la autodeterminación, ¿no? Hay personas que más allá del premio o el castigo, igual se comportan de cierta manera sin importar los premios y los castigos que estén asociados. Entonces, es como una tendencia muy grande, sobre todo cuando no hay una reflexión al respecto, cuando no hay una reflexión. Correcto.
Cuando no hay un estado que te haya llevado a esa introspección. Claro, cuando yo no me pregunto por qué me premian por eso. O sea, simplemente siempre lo hago porque a mí me interesa el bono, entonces simplemente voy por mi bono y ya está. Si yo ni siquiera me lo cuestiono, ya está, eso pasa. ¿No? Y también es cierto lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Y también hay un punto y es que desde el privilegio uno no puede pretender que todo el mundo trabaje por propósito. Si tú eres una madre soltera con 3 hijos y necesitas alimentación, muy probablemente no vas a pensar en propósito, tú vas a pensar en que te van a consignar un dinero y con ese dinero vas a comprar verduras y carne de pronto y frijoles, no sé, para llevarle a tus hijos. Y se acabó y así te puede parar tu vida entera. Y Claro, nosotros desde el privilegio no podemos decir, ay, no, trabajan sin propósito. A ver, sí, sí, el sí. propósito de ella llevar comida a la casa, el resto no le interesa. Ahí sale Maslow con todo su pirámide y la pirámide de necesidades súper fuerte. Y es justamente eso, ¿no? Cómo la cultura tiene que ver más con el contexto que rodea a la persona eh, que solamente con lo que la persona define o tenga en su interior. La cultura se influencia por modelos mentales que están definidos por la biología de las personas, por la historia de las personas y también por su entorno social, ¿sí? Entonces, mira todos los elementos que terminan influyendo para que en una organización las personas se comporten como se comportan, ¿sí? Sobre Chévere, todo los líderes. chévere, chévere. Bueno, entonces, continuando con nuestra conversación, Juan, estábamos hablando que la cultura se influencia por todos los modelos de las personas, de todos los modelos mentales de las personas que componen una organización. Y justamente esa, por ejemplo, para mí fue uno de los puntos de quiebre importantes para entender que cambiar una organización o ayudarle a una organización a que cambie su way of working, su forma de trabajar hacia la agilidad, va más allá de explicar unas prácticas y ya, ¿sí? Porque ahí te quedas solo en la superficie, te quedas como tengo que hacer esto para obtener estos resultados. Y resulta que si no cambias lo que está debajo, lo que no se ve, que son los pensamientos, los sentimientos, las creencias y los valores de las personas, pues realmente las prácticas terminan siendo hackeadas. Por eso yo siempre repito mi mantra y es que toda práctica puede ser hackeada. ¿Hackeada por quién? Por la cultura actual existente. ¿Sí? La cultura actual es la encargada de hacer que las prácticas o funcionen o no funcionen. ¿Mm? Y eso, si no se toma en cuenta, pues ya es la receta para el éxito. Tú puedes gastar miles de dólares en capacitaciones, traer a los mejores consultores que te expliquen y que te ayuden a entender las prácticas, pero si no tomas en cuenta cuáles son las creencias subyacentes que están sosteniendo los equipos en el día a día, pues realmente eso se va a comer la práctica. Y para entender esto, yo pongo un ejemplo muy sencillo. La reunión o el evento más fácil que hay en el mundo de la agilidad, que es la Daily Meeting, ¿cierto? La Daily Meeting, que es esta reunión diaria en la que las personas se juntan a conversar 15 minutos, y voy a hablar de la Daily Meeting, de la versión anterior de la última guía de Scrum, porque ya sé que cambió y todo eso, solo un poco para los puristas que seguro me saltan ahí a la yugular. La Daily Meeting como reunión, 3 preguntas: ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tuve? Si yo estoy en una cultura de la competencia, si yo estoy en una cultura donde a mí me miden por lo que yo hago, ¿sí? Y no por colaborar con otros, pues resulta que el comportamiento natural es que primero yo tengo que mostrar que soy mejor. Entonces yo nunca tengo problemas. ¿Qué problemas tuve? No, ninguno. Ninguno, entonces la reunión se acaba rápido. Nadie está dispuesto a abrirse a decir que tiene problemas, o porque le da miedo, o porque como hay una cultura de competencia, lo pueden poner en ridículo. Entonces la gente se cierra y no permite que podamos hablar de forma abierta de los problemas. Y la agilidad lo que busca es lo opuesto, la transparencia. Es que las personas hablen de los problemas que están pasando para poder tratar de solucionarlos lo más rápido posible. Y si vamos en la dirección incorrecta en este barco, pues que rápidamente podamos corregir el rumbo antes de que el desvío sea muy costoso. Entonces, ahí esa parte es clave, entender que si no trabajamos en esa, que hoy en día ya está muy de moda y cada vez se habla más de seguridad psicológica, si no trabajamos en la seguridad psicológica para que los equipos puedan hablar desde la vulnerabilidad,
pero también si no trabajamos en los incentivos que tenemos para medir a las personas, pues realmente el comportamiento en esencia no va a cambiar. El ejemplo que pongo es este. 2 personas tienen que hacer una entrega. Cada uno va por su entrega. Cada uno va por su entrega. Pedro tiene que hacer la entrega A y Antonia tiene que hacer la entrega B. La entrega de Antonia genera más valor de negocio que la de Pedro, ¿sí? La entrega B es más importante, pero a Pedro lo miden por entregar A. Entonces, si es viernes 5 de la tarde y hay que entregar, y cada uno tiene que entregar porque si no, no hay bono, estoy exagerando acá, pero sigamos un poco con la idea. Antonia le pide ayuda a Pedro para que le ayude a entregar, pero le dice, mira, te puedo ayudar después de las 6, pero yo también tengo que entregar lo mío. Entonces, lo mío más importante que lo tuyo, ¿sí? Y ese es un pensamiento que no nace de la persona, es un pensamiento que surge de una regla de diseño. Yo estoy midiendo a las personas por su desempeño individual, no por el ver el sistema del cual él es parte y que juntos entendamos qué es lo más prioritario. Sí, si lo más prioritario es la entrega de Antonia, pues claro que debería ayudarle, pero eso no es lo que pasa en las organizaciones. Es muy loco. Justo ayer, Juan, acabo de tener una reunión con unos colegas del Hub de Pensamiento Sistémico, del System Innovation, que vino una colega que trabaja en el Hub de Londres, y me comentaba un problema muy parecido, ¿sí? Que en los gobiernos, pues cada entidad del gobierno pues tiene su propia agenda, tiene sus propios indicadores, pero para resolver problemas complejos necesitamos colaborar entre áreas, ¿sí? Pero si cada uno se mide independientemente, pues entonces realmente las soluciones no logran trascender, no logran tener el impacto que se necesita para solucionar, digamos, los desafíos que tenemos. Acá estoy pensando en los desafíos que tiene cualquier ciudad, las basuras, el tráfico, la salud, porque todos esos sistemas son interdependientes, ¿sí? Los problemas de salud tienen que ver también con la contaminación, por ejemplo. Los problemas de estrés en la ciudadanía tienen que ver con que haya muchos carros en las calles. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la salud de las personas? Disminuyendo la cantidad de carros y haciendo que aumente la cantidad de carros que contaminan menos, ¿sí? Pero lo que pasa en el mundo real es que los gobiernos están tratando de aumentar la cantidad de carros eléctricos, pero también aumentar la cantidad de carros de gasolina. Entonces, como que estos siguen creciendo, estos van creciendo un poquito, pero estos siguen creciendo más. Entonces, ¿me entiendes? El problema sigue existiendo y la brecha es cada vez más grande. Entonces, no estamos viendo el problema en su magnitud. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Que como no vemos cuál es la creencia que estoy sosteniendo y no vemos que somos parte de un sistema más grande, que es el sistema organización, o sea, no vemos como equipo que formamos parte de un sistema más grande que es organización, pues entonces cada uno busca optimizar su local, ¿sí? Yo busco optimizar mi indicador local. ¿Sí? Yo busco optimizar mi indicador local. Y eso, digamos que no es directamente culpa de los empleados o de las personas, sino es, digamos, si uno se pone, yo soy muy curioso en ese sentido, Juan, y me gusta encontrar la razón de por qué llegamos allá, ¿sí? Entonces, si uno se va a la revolución industrial, pues empieza a entender que es que el modelo de pensamiento de organización que surgió ahí, pues es un modelo basado en el reduccionismo, es entender un sistema desde las partes y buscar optimizar las partes. Eso hoy lo tenemos en la educación, en las universidades y obviamente en las empresas. Entonces, buscar optimizar desde las partes nos lleva a generar resultados, pero cuando yo necesito ver el sistema y quiero aumentar el desempeño del sistema como un todo, eso me queda corto, queda muy corto. No sé cómo lo ves hasta ahora, Juan. Te veo pensando mucho. Lo veo bien, estoy de acuerdo contigo. Yo le agregaría que a la vez ese sistema que planteas de la organización está imbuido en otro sistema que se llama sociedad. Claro. Y está imbuido en otro sistema y es qué hace la compañía. Entonces, precisamente ahora antes de eso estaba hablando con un fondo de inversión que nosotros trabajamos con él, y a ellos les cuesta no ser exactos, les cuesta que los proyectos tengan backlog, o sea, lista de deseos y no cronograma detallado. Yo les decía, es porque ustedes al trabajar en un fondo de inversión, la naturaleza de lo que ustedes hacen tiene que ser exacto. O sea,
Cuando tú estás moviendo decenas de millones de pesos, o sea, 100, decenas, millones de dólares, a ti un decimal en una tercera o cuarta cifra después de la coma te afecta, porque es el interés de 100 millones de dólares o de 50 millones de dólares. Por lo tanto, como está el mindset de ser muy exactos en todo lo que haces, porque una persona, su extracto de la inversión que tiene que llegar exacto. Entonces, para ese grupo social, pasarse a un contexto en donde no sé si va a dar esta innovación o no, y tengo que hacer un experimento, y no sé si te voy a entregar o no totalmente, porque no sé qué va a pasar con los programadores en este entorno, o no sé qué va a cambiar en la cultura, a ellos les cuesta eso. Soy claro en la explicación. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, claro. ven, dime, ¿para cuándo va a estar ese cambio cultural por el que yo te estoy pagando? Y a ellos les cuesta entender que es que un cambio cultural no es una inversión, o no puede ir en un extracto, no puede tener 4 decimales. Y a la vez es muy diferente, que esto va a estar en otro capítulo del ebook, del libro del año entrante, esto lo trato con Abner Trejos. No es lo mismo hablarle de exactitud a un anglosajón, que en ellos mucha cosa es métrica y miran el forecast del tiempo a todo momento, que hablarle eso a alguien de la costa atlántica colombiana que no se tiene ni idea si ese día va a llover o no. Y entonces hablar cuando estás muy diferente, estar en Sao Paulo o estar en Ciudad de México, a estar, digamos, nosotros tenemos un cliente en República Dominicana, el mindset de ellos es distinto, o el mindset de alguien de Barranquilla, Colombia, es diferente. Entonces también ese subsistema que tú hablas de la organización, en qué sociedad se mueve y en qué tipo de industria se mueve. O sea, por eso es que yo pienso que en sistemas, no sé qué piensas tú, uno debe intentar entender lo más holísticamente el sistema posible, sabiendo que no vas a llegar a la totalidad. Sí, sí, de hecho, acabas de dar como en uno de los puntos clave, y es que todo sistema está embebido dentro de un sistema mayor. Cuando uno empieza a jalar un poco la cuerda del sistema equipo en el que me muevo, el sistema área, el sistema departamento, el sistema organización, el sistema pool de sector industrial tecnológico, empezás a jalar, te das cuenta que mueves acá y se mueve todo, ¿no? Efecto mariposa. Y literal, es que eso nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el cerebro, viste que está el tema este thinking slow, thinking fast, el de pensar rápido, pensar despacio. El cerebro está acostumbrado a optimizar. ¿Y optimizar qué es? Usar el thinking fast. O sea, ¿por qué? Porque llego a la conclusión rápida y con eso avanzo. ¿Sí? Porque lo que necesito es eficiencia, necesito avanzar. Pero eso es un paradigma, ¿sí? Y estamos acostumbrados a eso porque evolutivamente nos funcionó más pensar rápido. Es más barato, ahorro más recursos y solo pienso despacio cuando hay que prender ese procesador que hay que darle manivela. Sí, y el pensamiento sistémico tiene que ver mucho con ese pensamiento profundo y con esa reflexión, porque por conectar con eso de que somos parte del todo, pues te lleva a conclusiones bastante filosóficas casi. Así es, Y así eso es. y es una forma de pensar que realmente es muy diferente a la que nos enseñaron, Juan. Yo esto me lo repito constantemente, porque entender pensamiento sistémico no significa que ya posees el concepto. No sé si me explico. Yo puedo entender que cómo son las ceremonias de Scrum, y voy y hago una daily meeting y voy y la hago mal. No porque no seguí la ceremonia, porque yo puedo seguir la ceremonia, sigo los pasos, le pregunto a todas las personas, bueno, ¿qué hizo usted ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tuvo? Cada uno respondió, usaron el tablero, todo, pero nadie compartió sus problemas. En ninguna parte te dice que es importante que las personas compartan y que colaboren, ¿sí? Entonces, ahí nosotros no estamos acostumbrados a ver de esa forma el mundo, estamos acostumbrados a verlo reduccionista. A mí me pidieron que hiciera 3 preguntas, 15 minutos y a la misma hora. Hay un disclaimer o una aclaración antes que nos caiga toda la comunidad ágil encima.
Y es una forma de hacer el daily meeting, hacer esas 3 preguntas. Hay otras formas que también Sí, sí, son, sí. no es que Lo sea la pongo, única, no es que lo sea pongo la como única. ejemplo porque es el que Sí, todo como el ejemplo, mundo conoce, ¿sí? claro, así es. Es el que todo el mundo conoce y es muy fácil verlo ahí, o sea, porque todos hemos estado en la daily meeting del infierno, la daily meeting donde está el micromanager, donde está el jefe que quiere empezar a preguntarle a cada persona de forma direccional y no deja que emerja la autoorganización, los que hacen la daily meeting semanalmente, bueno, hay de todo, ¿sí? Para mí Ok, el punto está en si el valor que yo quiero promover en esto, en un equipo ágil, es la colaboración, yo necesito es definir las condiciones para que emerja la colaboración, ¿sí? Y aquí me meto con uno de mis conceptos favoritos de pensamiento sistémico y es que necesitamos que emerjan las cosas. ¿Pero qué significa eso? Yo le he dado muchas vueltas para tratar de explicar esto de forma sencilla, Juan, y el mejor ejemplo que he encontrado es un ejemplo con perritos, que después te mando el video, pero te cuento un poquito la historia, ¿sí? Imagínate que tengo 6 cachorritos que tienen hambre y tú llegas y pones un tazón redondo y les pones leche en el centro, sí. ¿sí? Creo que no sé si alguna vez te lo mostré o lo mostré en Muy la lindo, muy keynote lindo. de Dale, agilidad. lo dejamos en las notas. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Pues que cuando ponen la leche en el tazón del centro, pues los perritos van a tomar la leche. Si yo analizo las partes y veo cada perrito, pues nunca me voy a imaginar que pueda pasar algo diferente a que cada perrito vaya y tome leche. Pero resulta que cuando los perritos van a tomar la leche, ellos están siguiendo una regla simple, ganar acceso a la leche. Y resulta que cuando van a tratar de llegar al tazón de leche, ya no hay tanto espacio. Entonces el perrito que está atrás empuja al de adelante y el de adelante empuja al de adelante. Se empiezan a empujar entre todos y los perritos empiezan a rotar. Empiezan a rotar. Eso es un comportamiento emergente. ¿Sí? Un ejemplo súper sencillo, ¿no? Para ilustrarlo, pero entre más he investigado sobre el tema, más me doy cuenta que lo emergente está en todas partes. Por ejemplo, hay un caso de las hormigas que me fascinó cuando lo conocí, y es qué pasa si llega un oso hormiguero y se come a la gran mayoría de las recolectoras en un hormiguero. Ponerle que pueda suceder ese escenario. La colonia se puede morir de hambre porque no hay ningún tablero indicador de comida, no está la hormiga jefe que maneja el inventario de comida que, oiga chicos, nos queda comida para dentro de 3 días. Sí, eso no existe. Sí, las hormigas son un sistema autoorganizado, autogestionado, pero que evolucionaron para que surgieran comportamientos emergentes que evitaran que eso pasara. Y mira lo interesante que pasa. Las hormigas pues tienen más o menos, depende del tipo, pero ponele que tengan 4 roles. Las cuidadoras, las guerreras, las que recogen comida y las otras que no me acuerdo cuáles son. Pero no importa. Imagínate entonces que ellas tienen una regla simple, es que si se encuentran entre ellas, comparten químicos y una de las formas que cuando comparten químicos, lo que hacen es decirse quién son. Ah, yo soy guerrera, yo soy obrera, yo soy cuidadora. ¿Sí? Resulta que ellas se empiezan a encontrar con diferentes hormigas y lo que empieza a pasar, que es algo brillante que hace la naturaleza, es que de repente una hormiga guerrera, por ejemplo, o una hormiga cuidadora empieza a decir, mira, me encontré con varias hormigas y hace rato que no veo recolectoras. Hace rato que no, y empieza, bueno, ya está, chicos, a partir de hoy me pongo la camisa de hormiga recolectora y me voy a recoger comida. Fantástico. Es brillante, porque entonces no hay un sistema central, ¿sí?, que tome esa decisión, sino que el sistema definió las condiciones para que eso emergiera. Eso fue una condición evolutiva que hizo que el hormiguero fuera más resiliente ante los ataques, ante las tormentas, ante el viento, ¿sí? Y es que pueden cambiar su rol, ¿sí?, basados en reglas simples. Y ese cambio de rol es un comportamiento emergente. Espontáneamente, la hormiga decidió cambiar su tarea para favorecer un sistema mayor, pero ella no es consciente de eso. Ella no está pensando, mira qué interesante que voy a ayudar a la colonia que no se muera de hambre. Ella está siguiendo su regla simple. Lo mismo pasa en la E-Limit, sí, haciéndole el equivalente. Yo necesito definir las condiciones para que espontáneamente la gente diga, tengo un problema, y a la vez, espontáneamente, la gente diga, yo te puedo ayudar. O no tengo la respuesta, pero me puedo sentar con vos a pensar. Ven y lo miramos juntos ahora, porque vos tenés la tarea, la historia con mayor valor de negocio, ¿sí? Ese comportamiento emergente ocurre todo el tiempo, pero no sabemos ver el mundo así.
Nosotros vemos el tema de, nadie participó. Bueno, mañana, regla simple. Todos tienen que decir algo que les haya salido mal en su... Entonces, regla simple es una regla que pones push y no deja que, no generas condiciones para que emerja, sino que empujas al sistema y eso genera el efecto contrario a lo que querés. Porque nadie quiere estar ahí, todo el mundo dice cualquier cosa por salir de la reunión. ¿Me explico a dónde voy? Sí, sí te explicas. Yo tengo una tensión interna con el tema de la autoorganización y creo que es una irresponsabilidad de los líderes, facilitadores, managers que ponen un montón de gente que no tiene las competencias, y no estoy hablando mal de los desarrolladores o de los miembros del equipo, simplemente es alguien o que viene de afuera, que no conoce bien la cultura, o que es junior, o que está acostumbrado a trabajar comando y control y que simplemente dice, autoorganícense, ¿cierto? Tocaste un tema muy bonito y es el sistema debe proveer las condiciones, creo que lo dijiste, o los acuerdos o las semillas para que la autoorganización emerja, ¿cierto? Y es responsabilidad de los arquitectos del sistema proveer, digamos que esas condiciones, ese contexto para que emerja la autoorganización. O sea, no es como que autoorganización no es igual a anarquía, ni es igual a que la gente haga lo que le dé la gana. Y ahí hay un libro muy chévere de Netflix, se llama Aquí no hay reglas, y es para poder tener autoorganización se requiere de densidad de talento. Que esa densidad de talento creo que hace parte de lo que dices de las condiciones para que emerja la autoorganización, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso? Sí, la densidad de talento es necesario para que haya creatividad, para que surjan ideas nuevas. Sí, si todos tenemos pensamiento homogéneo, pues realmente las ideas van a ser muy pobres o muy parecidas entre sí, o todos vamos a estar de acuerdo siempre y no hay conflicto. Y el conflicto genera innovación. El conflictuar modelos mentales diferentes hace que se generen formas novedosas de solucionar las cosas. Entonces, yo estoy muy alineado con eso, pero yo quisiera también algo que dijiste que a mí me rechina porque me lo escucho a mí mismo también, es que nos cuesta tanto pensar digamos, en el modo sistémico, que todas las referencias que empezamos a abordar de este tema, que está pasando en la agilidad, porque si te pones a pensar, la agilidad es un emergente que surge a partir de unas condiciones sistémicas de la forma de gestionar proyectos que hicieron que un grupo de innovadores o de pioneros dijeran, esto por acá no va, probemos cosas nuevas, ¿sí? Y dijeron, como las hormigas, dijeron, esto no va por acá, ahora voy a ponerme la camiseta de agilista y a partir de hoy el agilismo es la forma en la que yo voy a resolver la gestión de los proyectos, ¿sí? Fue un emergente, pero la forma de implementarlo sigue siendo reduccionista, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, es que necesitamos que que haya un arquitecto que diseñe el sistema, hay como un juego peligroso ahí, que yo trato de ponerlo porque si bien es cierto, y de hecho Carol Interlo lo menciona, uno de los mensajeros culturales más fuertes que hay son el comportamiento de los líderes de la organización son súper importantes para definir las reglas simples del sistema y para, digamos, para encarnarlas, me gusta decirlo, para vivenciarlas, para hacer el role model. Pero ojo, cuando hablamos acá de liderazgo, no podemos caer en el tema del liderazgo desde la organización tradicional, esa piramidal que divide la organización en dos partes, la parte que piensa y la parte que hace. Entonces, cuando de entrada yo escucho, es que tenemos que arquitectar, es como que haya una parte de la organización que tenga responsabilidad de diseñar eso, y el resto es pasiva. ¿Sí me entiende? El resto simplemente, bueno, a mí que me definan las condiciones. Pero lo clave en la autoorganización es que hay una parte que define reglas, pero esa parte puede estar en cualquier lado. ¿Sí? Puede estar arriba, puede estar abajo, no existe arriba o abajo, existe una red de nodos o de individuos que se comunican y se alinean en pos de un propósito. ¿Sí? Cuando empezás a pensar así, desaparecen esos roles es que necesitamos el rol del equipo de diseño cultural. Porque es que la cultura, yo puedo diseñar una parte e influenciar una parte, pues la cultura la diseñamos entre todos. ¿Sí? Y de hecho la autoorganización lo que busca es que haya la menor cantidad de reglas posibles
para que se generen sus comportamientos emergentes. Y yo cada vez que intento centralizar algo, de entrada voy a generar un montón de canales de comunicación para poder bajar la información de un lado al otro, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que cuando hablamos de liderazgo emergente estamos hablando de fomentar también que la autoorganización es responsabilidad del equipo y que el equipo pueda probar cosas nuevas y experimentar, y que exista también propagación de esos aprendizajes al resto del sistema, ¿sí? Para que esa necesidad del talento tenga sentido. Si no, es como que si va a ser piramidal, vamos a Yo caer tengo en el una mismo pregunta. paradigma. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace entonces? A ver, las organizaciones tienen como una manera de existir y una manera de pensar y una cultura a la cual se apuntan, ¿cierto? Por ejemplo, Castor tiene unos valores, tiene como un código, que son cinco, alguno de ellos es libertad con responsabilidad, lo que tengo aquí en la camiseta, el otro es somos un amable equipo de alto desempeño, el otro es generamos valor, es decir, progreso en nuestros clientes y en nuestro entorno, el otro es apoyamos la innovación de manera responsable y así. Entonces, digamos que hay como una estrella polar cultural, ¿cierto? Un sueño de los accionistas, un sueño de los líderes y un sueño que sea como colectivo, como una familia, ¿cierto? Haciendo que una organización no es una familia, pero digamos que vamos como hacia allá. Entonces, ¿cómo se hace para que un equipo que se autoorganice, si se quiere ir hacia allá? Por ejemplo, en Castor no nos gusta el bullying, pero un equipo se autoorganiza gustándole el bullying. Entonces, ¿cómo se hace para, sin hacer control, digamos que venga, se pueden autoorganizar, pero este barco va a salir de Cartagena de Indias y vamos hacia España, no vamos hacia Estados Unidos? ¿Cómo se hace para que se vayan hacia España y no hacia Estados Unidos? Claro. Digamos que te podría responder de varias puntas. La primera es, evidentemente, la más, digamos, la más clásica, te podría decir, es basada en el comportamiento de los líderes. Hay una frase que aprendí de Jürgen, pero no es de él, que dice algo así como que los líderes son las personas más importantes para poder inhibir los comportamientos no deseados en la organización. En otras palabras, si alguien hace bullying, los líderes son los primeros que tienen que levantar la mano para decir, chicos, acá ese comportamiento no está permitido, no lo voy a tolerar a partir de este momento. Tengan en cuenta que eso es una regla simple de la organización. Acá no hacemos bullying. Entonces, esa es una, ¿sí? Y la otra es que las reglas simples no funcionan solamente desde la jerarquía, porque ahí nos vamos a tener una organización que justamente trabaja esperando que le digan qué hacer. O sea, el líder es el que me dice cómo me debo comportar, sino que las reglas simples también definen que los otros miembros de la organización sean capaces de implicarse en esa definición, ¿sí? Sean capaces de decir, también de exigir el que no haya bullying, ¿sí? Y el líder, el líder no solamente puede demandar que no haya bullying, sino demandarle a los otros por qué no ellos mismos hicieron el reclamo de que no se hiciera bullying si todos ustedes saben que no se debe hacer bullying. ¿Me entendés? Eso lo define muy bien Kaufman en los pasos para una cultura afectiva. Él habla de que el líder debe definir la norma, demostrar con el ejemplo, demandar su cumplimiento, el cumplimiento de la norma, y luego difundir que los otros también demanden, digamos, conozcan la norma y también demanden su cumplimiento. Entonces, esa parte es clave, ¿sí? Entonces, esa sería como parte de la respuesta que te podría dar, Juan. ¿Cómo lo ves? Ok, sí, lo veo bien. Yo lo veo, sí, sí, sí. Pero entonces sí es importante que los líderes definan, es que vamos hacia España. Es decir, digamos que podemos jugar en esta cancha, tenemos este propósito y hay estas reglas simples. Ya el resto, dale, ¿cierto? Por ejemplo, Y mira, dejar que le den, que yo lo digo como líder, pasar del líder héroe al líder anfitrión es muy difícil. O sea, ceder el control es un trabajo, porque es que fuimos criados para otra cosa, fuimos criados para mandar y para ser héroes. Es muy difícil, es muy difícil. mira, hay un tema bien interesante, y es que el líder, en ese sentido,
puede demandar el cumplimiento del comportamiento, pero sin la garantía de que eso pase. Y la regla simple, no necesariamente, la regla simple no significa que tenga que ser explícita, sino que puede ser un principio rector que le ayude al equipo a reflexionar si eso sirve o no sirve. Por ejemplo, la regla simple es, priorizamos la conexión por sobre el resultado. Yo no te estoy diciendo un comportamiento específico. De hecho, en Netflix funciona muy así. Te dan como una serie de principios que tú tienes que seguir y luego hay unos comportamientos observables que podemos validar o no, ¿sí? Si los cumplimos o no. Entonces, priorizamos la conexión por sobre el resultado. O sea, que las interacciones que estamos haciendo no pueden verse deterioradas por cosas que hacemos en el día a día. Bueno, el bullying, sí, que puede ser un tema o una necesidad del equipo para buscar humor o para buscar distensionarse. Bueno, ¿eso favorece la conexión o no? Bueno, probablemente de los que se están riendo, sí, pero hay una persona que se está desconectando. No solo de uno, sino de varios. ¿Me entendés a dónde voy? Entonces, yo no necesito definir reglas simples para cada cosa porque me vuelvo pues la jurisprudencia, ¿me entendés? Me lleno de leyes. Sí, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Que nos tienen que decir la ley explícita de lo que no debo hacer, ¿sí? Algo que vi que pasaba en Estados Unidos es que ellos tienen una ley, las leyes son más declarativas sin que te definan exactamente el comportamiento. Entonces hay una interpretación de la norma que en un estado puede ser de una forma y en otro estado puede ser de otra. Pues puede generar esa complejidad, pero que está bueno porque no te llenas de leyes, sino que haces que las personas reflexionen sobre el proceso. ¿Sí? Ok. De los puentes de mensajes culturales, estamos hablando de los sistemas, del comportamiento de los líderes. ¿Qué tal si hablamos algo de los símbolos? Los símbolos, pero ojo que ahí hay que tener claro, las fuentes de las mensajes culturales son como, te lo voy a poner así, son como las estaciones de radio en un radio. O sea, tú tienes varias estaciones de radio. Hay unas que llegan como con más fidelidad o que escuchas más, que son el comportamiento de los líderes, esta estación de radio, los sistemas de procesos y los símbolos. Los símbolos son todo aquello acto o decisión a lo que las personas le atribuyen un significado, que ese acto en sí supera, digamos, la acción directamente, ¿sí? Por ejemplo, esta es una historia real. Alguna vez en una de las sesiones con un equipo había una persona que estaba súper agradecida y súper comprometida con la empresa porque cuando se enfermó la esposa, la empresa le mandó una carta firmada por todos los miembros del equipo, les ayudó con los gastos, le mandaron flores al otro día después de la cirugía de la esposa y eso fue un símbolo. O sea, un símbolo de estamos pendientes de vos, te cuidamos. ¿Sí? No se lo dijeron con palabras, se lo hizo un pequeño acto. ¿Sí? Y a veces no tiene que ser un símbolo económico. ¿Sí? A veces puede ser, te dieron el tiempo para tomarte 2 o 3 días para poder estar acompañando a tu pareja en la recuperación. Esos son símbolos, pero los símbolos a veces son más abstractos. Me gusta poner mucho el símbolo de las empresas que le mandaron la silla a los trabajadores cuando llegamos a pandemia. Eso es un resímbolo, ¿sí? Como que hablamos de que las personas son el activo más valioso, ¿no? El management 2.0, ¿sí? Pero al final la gente tuvo que trabajar en el comedor por meses y cada uno tuvo que resolver su problema y nadie le preguntó. Pero lo que es peor, la gente tampoco demandó que le mandaran la silla. ¿Por qué? Porque es que no, pues la empresa me tiene que proveer, si no me lo provee, pues yo tengo que aguantarme, ¿sí? Que eso está muy alineado con el Power Distance Index, ¿no? No cuestionamos la norma, que es lo que te contaba la sesión pasada, que en Argentina cuestionan más, porque tienes una distancia del poder menor. Dale, Juan. Volviendo a hacer alusión a Juan Daza, y pensando en Castor, tenemos unos equipos que trabajan UX, experiencia de usuario. Yo creo que los líderes tenemos mucho la responsabilidad de cuidar, de cuidar. Entonces, pensando en el UX del colaborador, hay unos momentos de verdad. Y en esos momentos de verdad es donde debe brillar la compañía de lo que quiere mostrar. ¿Cuál es un momento de verdad? Hay una pandemia. ¿Cuál es un momento de verdad?
se enfermó alguien. ¿Cuál es un momento de verdad? Alguien que levanta la mano y dice, estoy mal. ¿Cuál es un momento de verdad? Al revés. Y aquí se nos va a caer la cédula a ti y a mí, que rondamos los 50 años. Y aquí voy a hacer un acto de vulnerabilidad de algo que nos sucedió en Castor. Nos pasó con dos personas que dijeron, no voy a trabajar. Vean, hay una entrega el lunes, estamos a miércoles, hay que entregar el lunes. No, es que me siento que estoy bajo de energía y no voy a trabajar. Y como en Castor la gente es importante y somos libres, entiende que no voy a volver hasta dentro de 10 días. Ven, tienes una excusa médica. No, ven, fuiste donde un mentor, fuiste donde un psiquiatra, me puedes demostrar que estás mal y que estás impedido para atrás. No, es que me siento mal y no voy a volver. Y se fue. Cuando volvió, los facilitadores del equipo nos sentamos y entonces decíamos, ven, pero es que hay que entender la persona, pero es que para tú poder tener libertad tienes que tener responsabilidad. Y como él no negoció, no dijo, ¿qué podemos hacer? Sino que actuó de manera unilateral y no tenía ninguna justificación médica y dejó al equipo mal, porque el equipo tuvo que trabajar todo ese fin de semana. Eso está catalogado como abandono de puesto y da despido. Y eso también es un momento de verdad y es un símbolo. ¿Crees que por ahí va o qué piensas con toda sinceridad, Luis? Lo primero que te diría, y aquí voy a tratar de usar el tema del pensamiento sistémico, es tratar de no generalizar, ¿sí? Porque ahí es donde empezamos con los sesgos, ¿no? Es no tratarte de dar la receta, ¿sí? Porque lo primero que te diría es, no, hace unos años te hubiera dicho, no, lo que pasó es que faltó o esto, la forma correcta. Hay muchas variables que estuvieron ahí en juego que no conocemos. O sea, tenemos demasiados puntos ciegos como para yo decirte acá si fue o no lo correcto. Lo que yo trato de ver cuando estoy dentro del sistema, ¿sí? Es ayudarles a ver posibilidades, ¿sí? En ese momento de verdad. Así que Ok, veamos más posibilidades de las que estamos viendo porque y ahí me voy a apoyar mucho de la CNV, de la comunicación no violenta, que también se ha vuelto uno de mis caballitos de batalla en ese sentido. Y es que tenemos muchos puntos ciegos y todo conflicto realmente que tenemos en las organizaciones, que es un mantra de la comunicación no violenta, que me encanta, es una crisis de imaginación. ¿Mm? Todo conflicto es una crisis de imaginación. No se nos ocurre una forma creativa de satisfacer tus necesidades y mis necesidades. No se nos ocurre una forma creativa de satisfacer tus necesidades y mis necesidades. Y la comunicación no violenta te permite avanzar un poco más. No digo que siempre se pueda hacer, hay problemas muy complejos, ¿sí? Pero hasta ahora ha sido lo mejor que he encontrado para encontrar formas de llegar a puntos de acuerdo donde yo busco satisfacer las necesidades de todos, pero todos también lo estamos buscando hacer, ¿sí? Entonces, a mí eso me ayuda hoy a gestionar diferente los conflictos. Y yo soy aprendiz de CNV, la vengo usando desde hace ya un tiempo, pero me declaro aprendiz porque es un universo. Y aquí con mi pareja, sí, con nuestros hijos, estamos tratando de aplicarlo lo más que podemos porque es tratar de entender con un niño, Juan, Felipe, que tiene 2 años, él ya te dice lo que necesita y lo que no necesita y muchas veces si quiere jugar, si no quiere jugar, si quiere que lo abraces, si no quiere, y es entender cuál es la necesidad que está detrás y tratar de resolverla al mismo nivel que nosotros, ¿sí? Una aprendizaje que yo he encontrado con eso es que la educación es muy adultocentrista, ¿sí? Adultocentrista, o sea, pensamos que los niños son como ciudadanos de segunda categoría, porque muchas veces no los escuchamos. Espere que papá está hablando, espere que mamá está hablando, ¿sí? Cuando hay una necesidad que no está satisfecha. ¿Sí? Solo ok, por decirte un ejemplo de los muchos que ok, habría. Pero sí te diría eso, o sea, como que en esos conflictos yo me voy más a eso, a ok, priorizar la conexión por sobre el resultado. ok. ¿Por qué? Y Porque es que volverlo a si, mirar con esos ojos, a ¿te ver qué acuerdas más la regla simple que te encontramos. he hecho? Esa es de la CNB, prioriza la conexión por sobre el resultado. Porque yo puedo tener el resultado hoy, ¿sí? Por ejemplo, vos podés haberle dicho a la persona,
Previsando el resultado. No, es que tenés que venir, porque es que si no, mirate, consecuencias, eso es causa de abandono, La persona viene y hace el trabajo y al final obtienes el resultado, vino a trabajar, se hizo la entrega, quedamos bien con el cliente, pero la persona igual te renuncia, se generó un clima súper difícil con el equipo, hubo 2 personas a las que no les gustó ese trato y te generó toda una espiral de conflictos adicionales por imponer el resultado. ¿Sí? Ok. Y al final lo que terminaste fue desbaratando el equipo. Solo por decirte una de las posibles salidas que puede haber tenido. ¿Sí? O sea que no necesariamente digamos, el imponer poder sobre nos lleva a tener el resultado que queremos. Desde la CNB se trabaja mucho el trabajar poder con. ¿Cómo distribuimos el poder? ¿Cómo somos para que el poder también esté en el otro y que busquemos una forma creativa entre todos de usar ese poder para obtener el resultado? Y eso puede llevar a que el equipo entienda que la persona no está disponible y no tenga una excusa médica. ¿Sí? Ok, Solo comprendo. por darte otra perspectiva, ¿sí? Sí, es otra perspectiva diferente. Desafiante todo lo que quieras, porque yo como manager hace unos años me lo hubiera cuestionado también infinito, pero te lleva a relaciones más saludables, al menos con vos mismo, y queda más en paz cuando trabajas de esa forma. Ok, Queda más en paz en que comprendo. no vulneraste al otro en su necesidad o por lo menos la validaste. Validarla no significa que vas a hacer lo que la otra persona quiere, pero sí le hayas sentido y puedes ponerte en los zapatos de esa persona como un acto de empatía y entender por qué está pasando. Y luego tomar otra decisión. Si entiendo bien el mensaje, puede que la conclusión sea el despido, pero antes de hacer eso, dar 2 pasos atrás, dialogar de manera no violenta con el equipo y con la persona e intentar dilucidar qué puntos ciegos hay, qué no estamos viendo para escoger lo que más cuidado tenga para el grupo humano. Claro, porque hay que cuidar la necesidad del equipo y la empresa, que es entregar el resultado. Sí, una necesidad de efectividad es totalmente válida, ¿sí? Ajá, Pero hay otras alternativas. Sí, la persona puede pedir una licencia no remunerada esos días, ok, ¿sí? Y negociarlo con el equipo, ¿sí? ok. Y explicar al Comprendo, equipo, sí, mira, cosas que no hayamos no visto. estoy, ¿sí? Y la persona puede ayudar a traer a una persona de otro equipo, el equipo puede pedir ayuda, ¿sí? Hay muchas estrategias que se pueden usar. Los líderes del equipo pueden hablar con el cliente y decirle, nos comprometimos con el 100%, vamos a llegar al 90%, pero te garantizamos que en 8 días más tenemos el 10% que nos falta. ¿Estarías bien Ok, con eso? Los líderes también podrían hacer eso y ponerse la camiseta para ir a hablar, que es la situación más incómoda, que es donde yo digo, los líderes, cuidar al equipo también implica cuidarlos de los clientes y de nosotros mismos. Sí, porque el cliente siempre te va a pedir, no, lo que pasa es que yo lo necesito. ¿Sí? A mí me pasó muchas veces en la industria del software que te podría decir, el por defecto es, lo quiero para el lunes y lo quiero todo. No sé si te pasa, ¿no? Pero lo quiero para el lunes, lo quiero todo. ¿Sí? no, a mí no me pasa que lo Eh, quiero para el lunes, lo quiero para antier. lo quiero para antier. Mejor ahora que estás en Medellín, para antier. Pero Sí. mira, yo eso lo resolví muy fácil. Digo muy fácil, entre comillas, ¿no? Encontré una estrategia que me funcionó muy bien con los clientes, porque esa es una situación incómoda. Yo no quiero pelearme con mi cliente porque él es el que me da de comer, no lo quiero tratar mal, no quiero ser imprudente, quiero cuidar la relación, pero también quiero cuidar mi nombre, mi empresa, la estabilidad, ¿cierto? La garantía de los productos que ofrezco. Entonces, como el software es un producto que es difícil garantizar la calidad, es muy difícil, lo hablamos al inicio, ¿no? Lo costoso que es hacer buen software. Yo decía, yo te puedo entregar el 100% el lunes que me pedís, pero no te puedo garantizar que va a cumplir con el 100% de la calidad que nosotros nos dejaría en paz. Por lo tanto, yo te voy a dar un acta donde firmamos que nosotros te decimos, esto no lo puedes pasar a producción porque le faltan estas pruebas. No porque no queramos, sino porque en el camino nos damos cuenta que faltaban cosas para hacer, porque no tenemos todas las respuestas. Si vos me firmas que vas a asumir la responsabilidad de poner eso a producción, sabiendo que esto no tiene, nosotros que somos los profesionales, somos los médicos, ¿sí? Somos los profesionales de esto, estamos diciendo que le faltan pruebas, yo te entrego el 100% el lunes. Me gusta. Ningún cliente,
al que le planteé su argumento, me dijo que me firmaba. Me Literal. gusta, me gusta, me gusta. Pero ¿me entiendes? Bueno, Eso es como que la calidad no es negociable. Eso es un principio de tu me organización. gusta. Cuando tú como empresa de software, que esto es bien difícil, ¿sí? No priorizar la calidad, sino priorizas la relación con el cliente, pero la relación desde la satisfacción unilateral, sin que eso sea recíproco, sin que el cliente también busque cuidar al proveedor, pues entonces al final lo que tienes es esa disfuncionalidad. Ajá. Para el lunes la entrega y puede pasar lo que sea, pero el lunes tiene que estar eso como sea y pasar por encima de las personas. ¿Cuánto cuesta, vos que lo sabes, Juan, cuánto cuesta conseguir un developer con toda la preparación de esa persona que formaste, que la seleccionaste, que tuviste que hacerle todo el onboarding, que pasó por todas las capacitaciones que ustedes hacen internamente? ¿Cuánto cuesta eso a la organización? Pues sí, es infinito. Cuesta, Además cuesta un lo que, montón. para que entienda el negocio del cliente, o sea, es infinito. Bueno, Luis, para que vamos cerrando, ¿qué puntos claves crees que hay que considerar? Sé que lo hemos dicho en estas horas de conversación, pero ¿qué puntos claves crees que se deben considerar para hacer el manejo de cambio cultural en la organización? ¿Cuáles puntos son los que los ten Sí, en cuenta? Los ten en cuenta. mira, yo ahí tengo, y se me salió el caleño. Yo te diría, Caroline Taylor tiene 4 palancas o 4 patrones culturales que propone para, para trabajar, para desarrollar en una organización. Yo ahí tengo como varios abordajes dependiendo del cliente, dependiendo del foco que tenga en un momento dado, porque para mí no es tan lineal que exista una sola palanca o 4 o 20, ¿sí? Pero algunas de las que más me funcionan hoy y que el cliente puede entender más fácil son estas. Carlos Intelio plantea 4. Estar centrado en el cliente, que eso es un discurso muy bonito, que todos lo hemos escuchado en todos los clientes y nosotros como proveedores también lo hacemos, ¿cierto? Estar centrado en el cliente, pero es muy difícil de ponerlo en práctica. Generar una cultura de estar centrado en el cliente, una cultura que las decisiones que tomamos en el día a día nos preguntemos, ¿esto cómo está afectando a mi cliente? ¿Sí? Te pongo una práctica muy sencilla que hace Jeff Bezos en Amazon. Es que ponen una silla vacía. Y dice, esa silla vacía, ahí está sentado el cliente. Y cualquiera puede sentarse en esa silla vacía y asumir la voz del cliente. ¿Sí? O preguntarse, esta reunión que acabamos de tener, ¿un cliente nos la pagaría? ¿Sí? Sentado en el cliente. ¿Cómo se implementa? 1000 experimentos podríamos hacer alrededor de eso, pero es un tema cultural. Es que las personas tengan a flor de piel el preguntarse si lo que estamos haciendo hace que la vida de nuestro cliente sea más maravillosa. ¿Sí? Ese es un patrón. El otro es tener equipos autodirigidos, que hemos hablado un montón de autoorganización, ¿sí? Que tengamos al equipo buscando la forma correcta de tomar decisiones desde los experimentos, sabiendo que correcto es solo un estado, ¿sí? Que correcto es solo una forma de ver la realidad y que eventualmente las decisiones van a cambiar y que, digamos, las reglas que definimos no deberían ser tan rígidas como para hacernos generar, por ejemplo, trabajo basura, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los equipos tengan autonomía y alineación? ¿Sí? Que eso sería una parte muy clave, ¿no? Que los equipos se autoorganicen. Experimentación, pues se cae de su peso, ¿no? Hemos hablado todo el tiempo de esto. De hecho, estoy leyendo algunos autores donde dicen, es que las organizaciones son sistemas complejos. Los proyectos de software, por hablar de un tipo de proyectos, son proyectos complejos. Hoy en día se caen los puentes, ¿no? El famoso puente que se cayó en Colombia hace ya unos años, ¿no? Que a estas alturas que se caiga un puente diría uno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque tenemos una mentalidad demasiado orientada a trabajar en proyectos y muchas veces reducimos las posibilidades de garantizar la calidad por la eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si empezamos a pensar todos los proyectos como experimentos? Pensemos como científicos, como hipótesis, ¿sí? Donde yo lo que voy es a validar lo más rápido esa hipótesis. La esencia de la agilidad es la experimentación. Eso es inspección y adaptación para todo lo que hacemos, ¿sí? Vamos a encontrar una persona, experimento, ¿sí?
Hace poquito estamos pintando el apartamento con mi esposa. Siempre pongo el ejemplo de pintar el apartamento, ahora lo estoy pintando. Y justo le dije a Charo, bueno, ella quiere pintar una cosa de un color, otra cosa de otro. Bueno, hagamos un experimento. Pintemos una pared. Si te gusta, pintamos el resto. Si no te gusta, Ok, pues ¿para qué pintamos el resto? Entonces, eso es encarnar ese patrón cultural en las decisiones que tomamos. Cuando una organización empieza a encarnar eso en las decisiones del día a día, ahí estás viendo que eso es un rasgo cultural, ¿sí? Y el último es trabajar como redes de colaboración. ¿Sí? Que la red de colaboración ahí estaríamos hablando de que, que el resultado mayor de la organización prime sobre la optimización local de los subsistemas. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más fácil que pongo esto es el equipo de fútbol. ¿Sí? Un equipo de fútbol, ¿cuál es el objetivo de un defensa en un partido? Yo creo que esta ya te la sabes, pero ¿cuál es el objetivo de un defensa? pues que no metan goles, Que no metan gol. ¿Cuál es el objetivo del delantero? meter goles. Bueno, esos serían los óptimos locales. ¿Sí? Ujú, Pero realmente ese no es ujú. el objetivo del delantero, pues lo sabes muy bien. El objetivo de todos los jugadores del equipo es uno solo, que es ganar el partido. Meter, exacto, Ganar el partido, metiendo más goles que el contrario, ¿cierto? así es. Y evidentemente, ¿para qué quiero ganar el partido? Pues para poder seguir avanzando en el torneo para ganar el campeonato. La forma en la que gana el campeonato es ganando partidos, ¿sí? A veces no necesariamente ganando partidos, a veces puedo necesitar empatarlo. Entonces ahí me cambian las prioridades, entonces me voy a defender más. ¿Sí? Pues Ujú, mira que en los equipos de fútbol es muy fácil de ver, en las organizaciones no, o sea, nos cuesta ujú, infinito que el equipo de marketing tenga algo que ver con el equipo de talento humano o con el equipo de ujú, soporte, ¿sí? Cada uno, o el área o el departamento, cada uno está buscando optimizar su local, ¿sí? ujú, Pues cuando hablamos de trabajar en red, es empezar a tener una visión sistémica, es empezar a ujú, entender que, por ejemplo, ¿para qué está una empresa? ¿Para qué está una empresa? Si la primera respuesta que tenés es para maximizar la utilidad de los accionistas, pues ahí claro, ya ahí está. estamos en una maximización de un resultado que es solo uno de los múltiples impactos que tiene una organización. ¿Sí? Ujú, Y vos, como ujú, muchos otros líderes que conozco, ya están en la pregunta de, bueno, ¿cuál es el propósito de esta organización? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? El resultado es una consecuencia, que fue una de las cosas que me dijiste recién, estábamos hablando en esta ujú, entrevista, ¿no? El resultado económico es una consecuencia de trabajar en mi propósito, ¿sí? ujú. Y yo creo que este tema de trabajar en red, este patrón cultural de red, es el que más ancla con el tener una mirada sistémica, el tener una Ok. mirada donde yo necesito integrar mi resultado con el otro y a veces necesito suboptimizarme. Qué loco, Ujú, sería muy loco pensar que eventualmente un vendedor le ayuda al soporte técnico. No, pues ¿cómo vamos a ujú, poner al vendedor a contestar el teléfono? Sí, ajá. O en algunas sea, empresas eso sería mal visto, ¿me entendés? Pero si ujú, es que tenemos una crisis, necesitamos que el vendedor conteste el teléfono, ¿sí? Necesitamos que el ujú. defensa vaya y ayude a hacer el gol o que el delantero venga y ayude a evitar el avance del rival. ¿Mm? Sa- ¿Sabes qué siento que emerge en esta conversación como conclusión? La apertura a una nueva manera de ver la vida, las organizaciones, las conversaciones, las relaciones sociales y nuestra existencia, que es pasar de un modo tayloriano, mecanicista de la era industrial a un modo sistémico y más centrado en la biología, como invitación a los lectores y a los que oigan vean el video, oigan el podcast o lean los artículos. Y quisiera cerrar dentro de esa invitación con el libro con el libro y el audiolibro que me dijiste en principio, algunos de ellos. Te está traicionando el fondo. A ver si acá se ve. Pensar en sistemas, pensar en sistemas de Donella Meadows, ¿cierto? Ese La libro se gran, consigue en castellano y también tiene audiolibro en castellano, sí, es que excelente. estamos, esto como es atemporal, les contamos que estamos en la Navidad del 2023 y va a ser uno de los propósitos de nosotros estudiarlo en, 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 en Castor y en Allá el Spin, Luis y los diferentes grupos. Los que quieran acercarse, bienvenidos. Vamos a hacer una inmersión el año entrante en esto. Luis, ¿algo que quieras agregar? Eh, sí, mira, yo quisiera cerrar con un hallazgo que tuve hace poquito que me explotó la cabeza.
muy fuerte, y es que escuché una entrevista de un matemático mexicano que explicaba sistemas complejos. A mí me gusta escuchar todas las miradas, y como soy tan geek, pues me escucho los discursos a veces más duros y ladrilludos que no te imagines, pero fue fascinante porque este personaje, que ahora se me escapa el nombre, Pedro algo, te voy a buscar la referencia porque me iluminó bastante. Es un doctorado es un doctor en matemáticas, ¿sí? Y explica pensamiento complejo y bueno, trabaja estos temas. Y una de las cosas que decía es que las ciencias de la complejidad no son como una rama aparte de la ciencia, sino que son la forma en la que muchas ciencias que tenemos están convergiendo en entender el mundo o en entender los problemas. O sea, desde la matemática terminamos hablando de sistemas complejos, desde la biología terminamos hablando de sistemas complejos, desde la ecología, sistemas complejos, desde la psicología, sistemas complejos. Entonces fue como el gran hallazgo, como que estamos encontrando una piedra angular que nos ayuda no como bala de plata, sino como otra forma de ver el mundo que también es útil, ¿sí? Y que no existe solo una, que es la reduccionista. Él, por ejemplo, desde su visión matemática decía, en el mundo de los matemáticos todo se reduce a tener ecuaciones diferenciales para problemas discretos o modelos estadísticos, pero que funcionan con millones de partículas, pero miles de millones de partículas, los gases, por ejemplo, ¿sí? Pero en la mitad, ¿qué queda? Quedan un montón de problemas que son los que están en el día a día, ¿no? Los problemas de las organizaciones, los problemas de los equipos, ¿sí? Y esos problemas se pueden entender más con la ciencia de la complejidad. Los sistemas complejos hoy para mí son como ese hallazgo o esa puerta que los invito a que empiecen a ver, porque los grandes problemas que tenemos hoy como humanidad, el cambio climático, la pobreza, son problemas interdependientes. De alguna manera también están conectados y no los vamos a resolver pensando de la forma en la que logramos llevar el mundo hasta este punto. Si ese pensamiento reduccionista no es suficiente para eso. Yo quisiera irme con eso. Qué chévere. Luis, muchas gracias. Estuvo fantástica esta conversación. En LinkedIn te pueden encontrar como Luis Mulato y tu compañía hermosa con la que estamos haciendo alianza para los temas de formación. Si quieres contar ahí muy brevemente el nombre y cómo te pueden encontrar. Bueno, a mí me encuentran por AgileSpin, como agilespin.com en las redes y en LinkedIn, sobre todo, y en Instagram, que es donde más solemos movernos. También AgileSpin y Luis Mulato. Ahí me Perfecto. encuentran. Y los invitamos a sumarse a Castor Comunidad, donde tenemos muchos encuentros, compartimos mucho. Ya vamos para el tercer libro y conversamos continuamente con personas de innovación, evolución digital, agilidad y nuevas formas de trabajar en América. Bueno, muchísimas Hasta una gracias por la próxima ocasión. invitación. Gracias por la Vale, invitación, Juan. Gran abrazo. vale, vale, un abrazo para ti también. Chao, chao.